Quien piense que estar aquí es fácil o que preparar un tema es fácil, creo que está equivocado. Preparar un tema requiere preparación, oración, meditación y horas. Yo le pido al Señor que el tema que hoy voy a presentar sea bien interpretado. Que por favor nadie se vaya a sentir aludido en forma especial, porque lo he preparado para mí. Y de alguna manera, para cada uno de mis queridos hermanos. Voy a cumplir el mes que viene 78 años. 76 en la iglesia. He vivido mucho. He visto mucho. Pero lo que yo quiero presentar hoy es a Jesús. Entonces titulé este sermón La compasión y el perdón de Jesús. La misión del Mesías era hacer justicia, pero una justicia basada en la compasión. En el deseado de todas las gentes, en la página 27 dice: miraba con piedad a aquellos a quienes estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Y en Lecciones Prácticas del Gran Maestro, en la página 186, ella dice: la compasión de Cristo era tan profunda que cuando miraba a los pecadores, su miseria y su pecado los hacía objetos de su compasivo corazón. Por lo general, hermanos queridos, cuando nosotros pensamos en los pobres, pensamos en una condición financiera. Y nos referimos a la pobreza financiera. Pero la marginación abarca mucho más que la simple falta de recursos materiales. Por ejemplo, en la sociedad judía, quien tuviera una enfermedad formaba parte de los marginados, porque se creía que toda enfermedad, que todo sufrimiento era el resultado de un castigo divino por el pecado personal o familiar, es decir, heredado. ¿Recuerdan aquella pregunta que le hicieron a Jesús? ¿Quién pecó? ¿Este o los padres? El ciego, por lo tanto, era un paria de la sociedad. En cambio, para Jesús, era uno de los pobres a los cuales Él vino a redimir y a salvar. Los recaudadores de impuestos como Mateo figuraban entre los peores de todos. Eran muy ricos, esquilmaban al pueblo, le robaban al gobierno, así que eran odiados. Y directamente no merecían la salvación. Los samaritanos ni siquiera eran considerados como parte de la raza humana. Y aquella viuda
que solo pudo poner en el alfolí del templo 2 blancas, que era la expresión mínima del sistema monetario de la época, en contraposición con los que daban grandes dádivas, directamente no se la miraba. Y saben, queridos, dentro de los evangelios, es interesante buscar esto. Dentro de los evangelios, Mateo es el que más a menudo usa las palabras que se traducen como misericordia o compasión. Hay pasajes que ilustran este punto, por ejemplo, las bienaventuranzas del capítulo 5, la parábola del siervo que no perdonó del capítulo 18, y aquella reflexión, ¿no debías tú? ¿Recuerdan esta parábola? ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El libro de Marcos aborda el tema de la compasión de Cristo. Por ejemplo, por compasión toca a un leproso y lo sana. Alimenta a las multitudes hambrientas que no tenían pastor. Los capítulos 6, el capítulo 8 de Marcos. Trata con misericordia a un endemoniado enloquecido en el capítulo 5. La manera en que Marcos enfoca los milagros con frecuencia destaca cuán lastimosa es la situación de las personas y por cuánto tiempo han sufrido. Lucas es esa compasión activa del hijo pródigo, cuando el padre, mirándolo de lejos, fue movido a compasión. Lucas 15. Pero yo me voy a enfocar en el libro de Juan. Y saben, queridos hermanos, la expresión de compasión de Jesús se manifiesta cuando sana al hijo de un oficial del gobierno y le dice, ve, tu hijo vive. Cuando sana al paralítico de Betesda, conmovido por tantos años de sufrimiento. En el capítulo 11 de Juan, Cristo está arriesgando su propia vida por ir a resucitar a su amigo. Y dice la Biblia, y Jesús lloró. Pero queridos, el texto en el que me voy a detener hoy, y será el tema de todo el sermón, es San Juan capítulo 8. Vamos a destacar 4 puntos importantes de esta historia. Por favor, les pido algo. En la medida que lo vamos leyendo, quisiera que imaginen la escena. Es una escena dramática, cargada de sentimientos y de emociones. Es un drama muy grande. El versículo 2 del capítulo 8 dice, por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino con él y sentado les enseñaba. Vamos imaginando la situación. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Queridos míos, para poder sacar conclusiones, es necesario que sintamos el peso emocional de esta historia. Este pasaje de los Evangelios es quizá lo más claro, lo más objetivo que se escribió acerca de la enseñanza de Jesús sobre el perdón, algo que Dios ofrece a cada pecador. Todo lo que la parábola de Dios enseña sobre el perdón puede ser comprendido en lo que pasa en este texto. Veamos. Dije que vamos a destacar 4 puntos importantes. Y nos va a llamar la atención, hermanos. El primer aspecto importante es el versículo 3. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Yo les pregunto ahora algo. ¿Hay algo que les llama la atención en este versículo? Al comienzo de esta historia de San Juan capítulo 8, ¿hay algo que llame la atención? Vuelvan a leer el versículo 3. ¿Hay algo que llama la atención? El primer aspecto importante de este versículo que podemos destacar, sacar una información, ¿cuál es? ¿Alguien arriesga? Preparando el sermón yo me pregunté, ¿dónde está el hombre? Que yo sepa, nadie comete adulterio solo o sola. Arrancan a la mujer en el mismo acto del adulterio, se la traen a Jesús, la ponen en medio de esa multitud. ¿Y el hombre? ¿Dónde está? El primer punto es para captar un poco lo que pasaba en la mente de los escribas y los fariseos. Y nos preguntamos, ¿estaban ellos preocupados por la condición de esta mujer? ¿Estaban preocupados? Ellos, como dirigentes de la iglesia, estaban preocupados porque esta mujer estaba alejada de Dios.
no era esta la preocupación. Así que ellos notan el pecado de otra persona solamente para denunciar y condenar. Y acá me voy a detener un momento. Les dije 76 años dentro de la Iglesia Adventista. ¿Será que nuestra iglesia, y no me circunscribo a Malvinas, por favor, hermanos, cuando hablo de nuestra iglesia hablo de todas partes? ¿Será que en nuestra iglesia hay personas que están más interesadas, muy ocupadas, muy preocupadas por solucionar el pecado, no el suyo, sino el de los demás? ¿Conocemos a alguien así? Preocupados por la pureza de la iglesia y no hacen otra cosa que observar el pecado de los demás. Y no solo hacen esto, sino que aún son elogiados. Ah, este hermano, este anciano, este pastor, quien sea, sí que tiene coraje de llamar al pecado por su nombre. ¿Qué significa llamar el pecado por su nombre? ¿Significa denunciar el pecado de los otros? ¿Significa acusar a los demás? ¿Significa esto llamar al pecado por su nombre, acusar, avergonzar a las otras personas? ¿Qué significa llamar al pecado por su nombre? Tengo un problemita en la vista y si no la seco no veo. Entonces preguntamos, ¿qué significa llamar al pecado por su nombre? Yo creo que hay que llamar al pecado por su nombre. Claro que lo creo. Pero mirándonos a nosotros mismos. Cuando comenzamos a ver nuestros propios pecados, entonces, recién entonces, estamos en condiciones de ver los yerros de los demás y ayudarlos, no señalar. Así que este punto es muy importante. Dije 4 puntos, este fue el primero. Segundo punto. Vamos al versículo 6 y el 8. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El 8 repite, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La primera lección que podemos sacar de estos 2 versículos es que Dios siempre tiene una salida. Por favor, hermanos, si algo van a recordar de este sermón, recuerden estas palabras. Dios siempre tiene una salida. La intención de los escribas y fariseos era poner a Jesús en una situación sin salida. Porque mira, en el medio le pusieron a la mujer adúltera. La ley dice que hay que apedrearla.
Ahora, esa pregunta, ¿tú qué dices? Si él hubiera dicho, estoy de acuerdo, vamos a apedrearla, ¡ah! ¡Qué condenación! Si él hubiera dicho, no, usemos de misericordia, ¿cómo la vamos a apedrear? ¿Cómo lo hubieran acusado también? Así que es una situación humanamente sin salida. Y Jesús hace algo inédito, inesperado, inaudito. Todos lo estaban mirando. Por favor, imaginemos la escena. Todos lo estaban mirando. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué iba a decir? El maestro no tiene salida. Hermanos queridos, qué tontería tan grande es pensar que Dios no tiene salida. Mira, a veces nosotros estamos viviendo situaciones que nos parecen sin salida. Todos las hemos vivido, todos. Somos tomados por una desesperación, algo que nos impide dormir, tanta preocupación, y pensamos, estoy sin salida. Recuerdo una experiencia de mi esposo. Hace 46 años que vivimos en Neuquén. Él recién empezaba a trabajar. Yo vine 3 meses después. Esto fue en el mes de diciembre, un día viernes. Había trabajado toda la noche, toda la mañana esperando algo. No llegaba. Algún día él se los podrá contar con detalle. Las 4 de la tarde y los que sabían ya que él no trabaja en sábado. Desde el viernes a la puesta del sol empezaron a preocuparse. ¿Y Miguel, qué vas a hacer? Mira, Dios es amor, Dios es comprensivo, Él te va a entender. Recién llegás, está tu familia. Yo te aseguro que te van a echar. Vas a perder el trabajo. Y tantas voces, ¿no? Entonces, él hizo una cosa. Se fue lejos, solo. Y oró así. Dios mío, yo no voy a transigir. Pero ¿sabes qué? No quiero que piensen mal de ti. No te entienden. Hágase tu voluntad. Cuando ya faltaba poco, se ve a la distancia la polvareda que levantaba una camioneta. Venían los repuestos. De hecho, era imposible terminar el trabajo del cual Miguel era el responsable. Imposible antes de la puesta del sol. Así que mi esposo se sube inmediatamente arriba de esos tremendos motores, si ustedes supieran lo que es eso. Atraca la camioneta y cuando empieza a subir el repuesto, Miguel dice, ¡paren! ¡Paren! Esto está mal armado, no sirve. Queridos míos, más de 11 años Gas del Estado que hacía ese trabajo. Justo se equivocó ese día.
Dios siempre tiene una salida. A veces, como dice el pastor Bale, en los últimos 5 minutos. Pero es una tontería pensar que Dios no tiene salida. Así que, queridos hermanos, ¿qué es lo que hace Jesús? Miren, empieza a escribir en la tierra. Algo inaudito. Nadie se podría imaginar eso. Dios escribiendo en la tierra. Y esta no es la única vez que Dios escribió. Escribió en piedras su ley. Escribió en la pared de Belsasar su condenación. Esta es la tercera vez que Dios está escribiendo. Y la cuarta vez dicen las Escrituras, el Espíritu Santo escribirá la ley en nuestros corazones. Es interesante que Jesús es llamado el Hijo de Dios, no porque está en una condición inferior a Dios, como es nuestra visión de que el Hijo es inferior al Padre. En la Biblia decir que es hijo significa que es de la misma naturaleza. Por lo tanto, Jesús es Dios, plenamente Dios, completamente Dios. Y lo vemos aquí escribiendo por tercera vez con su propia mano en tierra. La Biblia dice, ¿qué es lo que escribía? En realidad no lo dice, lo inferimos. Lo imaginamos. Y saben, queridos hermanos, cuando Dios pone su mano en la tierra, algo bueno hace. Algo bueno sale. Puso su mano en la tierra y formó un hombre inocente. Puso la mano en la tierra dice Elena de White lo siguiente: ¿qué estaba haciendo él? Hacía referencia a los pecados. ¿A los pecados de quién? ¿De la mujer pecadora? No. ¿De los acusadores? ¿De estos santos de la iglesia? ¿De estos que tienen el coraje de llamar al pecado por su nombre? ¿De los que están siempre preocupados en observar y acusar el pecado de los demás? ¿Y qué pasó? Como la Biblia no aclara demasiado, yo usé mi imaginación y procuré poner nombres que no conozco de ninguno de aquí. Por ejemplo, Federico, adúltero. Ernesto, ladrón. Ignacio, mentiroso. Y así, cada uno de la muchedumbre que se acercaba y miraba su nombre y reconocía su pecado, quedaba aturdido, desesperado y salía corriendo. Gracias a Dios, hermanos, no es esto lo que Jesús hizo. No es esto.
porque no es la naturaleza de Dios, no es avergonzar a nadie por sus pecados. ¿Entendemos esto, hermanos? Necesitamos aprender. Algunos de nosotros estamos tan dispuestos, tan listos para denunciar el pecado de los demás, que en lugar de hacer el trabajo de Dios, estamos haciendo el trabajo del diablo. La palabra de Dios nos dice que ellos salieron de la presencia de Cristo a causa de los pecados que allí estaban escritos. Fíjense el versículo 9, cómo dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así que la Biblia me dice que se fueron acusados por su conciencia. Ellos no fueron acusados por Jesús, porque no es la naturaleza de Dios hacer eso. Dios respeta a las personas, aún a los pecadores, aún a aquellos que están en pecado abierto. Dios sigue respetando. Y es verdad que a veces trajo a la luz los pecados de alguien, por ejemplo, Ananías y Zafira, por ejemplo, Acab. Pero mira, querido hermano, antes de exponer los pecados, Dios hizo todo lo posible para solucionarlos sin traerlos a la luz. No es obra de Dios acusar públicamente los pecados. Así que ellos salieron acusados por su propia conciencia. Jesús hizo referencia a los pecados de tal manera que cada uno, cuando leía lo que estaba escrito, aunque nadie más lo sabía, reflejaba su propia vida y así nomás se iban. Tercer punto importante, y también lo encontramos en el versículo 9. Miren, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Qué interesante. Salieron primero los más viejos. En este texto, Jesús está siendo puesto a prueba. Allí está la mujer que no puede hacer nada por sí misma. Y entonces cabe esta reflexión: ¿por qué se fueron primero los viejos? ¿Alguna vez pensaron ustedes esto? ¿Por qué primero se fueron los viejos? Lo primero que se me ocurrió es porque tenían más pecados, porque tuvieron más tiempo para pecar, o porque se especializaron más en el pecado. Yo los invito, hermanos queridos, a pensar en esto. Nosotros, los adultos, a veces estamos demasiado preocupados por los pecados de los jóvenes. Demasiado. Porque los jóvenes de hoy. Hace siglos que se dice lo mismo. Pero los jóvenes de hoy no son como los de antes. Mira cómo se viste.
Mira los pelos que tiene. Mira cómo se tiñe. Mira los pantalones que usa. Mira con los brillos que anda. Mira qué ajustadita está ella. Y tal vez yo haría lo mismo si fuera joven y bonita como ella. Ay, hermanos queridos, yo no estoy disminuyendo los pecados de los jóvenes. Lo que está mal, ante los ojos de Dios, está mal y punto. Lo que quiero decir es que a veces no notamos nuestros propios pecados y nuestra propia condición espiritual. Alguien dijo que cuando hacemos así señalando con el dedo, con todos estos me estoy señalando a mí misma, ¿no? Nosotros los adultos, los viejos, estamos más preocupados con la reputación, con el control del poder, cosa que a los jóvenes la verdad no les interesa. Esta es una de las diferencias y otras más. Ellos son más abiertos. Hay más esperanza para ellos que para los pecadores disfrazados. Los pecados de los jóvenes están más ligados a cuestiones de conducta. Los pecados de los mayores, de los viejos, están más ligados a las cuestiones del corazón. ¿Hay una diferencia? Alguien podría decir, no, Carmen, por favor, todos los pecados son iguales. ¿Todos los pecados son iguales? Por supuesto que no. Escuchen lo que dice Elena de White, por favor, Camino a Cristo, página 30. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como lo hay al juicio de los humanos. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo puede ser trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Y ella sigue diciendo, al borracho se lo desprecia y se le dice que su pecado se lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo, hermanos, el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios. ¿Notamos? Habla del borracho, pero está hablando de una clase de pecados que son los pecados del cuerpo. Es ofensivo a Dios, sí, es ofensivo a Dios, pero los pecados que son especialmente ofensivos para Dios no son los pecados del cuerpo, son los pecados del alma. El orgullo, la codicia, el egoísmo. Y generalmente estos pecados son encontrados más en los adultos que en los jóvenes. Así que en lugar de mirar y denunciar tanto a nuestros jóvenes, hermanos queridos, por favor, cuidemos nuestro corazón. Hay una tendencia humana, aquella que destaca de las demás lo que nos incomoda a nosotros mismos. Así que tenemos la tendencia de agrandar en los demás nuestros propios defectos.
porque son los que más nos incomodan. Esto, queridos míos, es un paréntesis, una imaginación con la ayuda de Dios de por qué los viejos se fueron primero. Cuarto punto, y este es el más importante. Todos se fueron, todos salen. Solo quedó Jesús y la mujer. Y la mujer pecadora, destruida, condenada, no tiene argumentos para defenderse. Entonces, el diálogo entre Jesús y la mujer. Leamos versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si algo quisiera que recuerden de este tema, hermanos, es este cuarto punto. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí está el clímax de la historia. Esta historia nos muestra cómo los pecadores disfrazados tratan los pecados de una mujer pecadora. Nosotros vamos a ver cómo Jesús trata los pecados de los pecadores. Queridos míos, la mujer reconoce su condición. No está exculpándose. Se humilla delante de Dios porque no tiene nada que ofrecer. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Tratemos de conocer, queridos míos, la más completa declaración del perdón de Dios en una declaración doble. No hay otro lugar en las Escrituras donde sea tan completa la declaración de perdón. Vamos a analizarla. Primera parte: yo no te condeno. Segunda parte: vete y no peques más. ¿Pueden por un momento meterse dentro de la piel de esta mujer? ¿Cómo no iba a amar a Jesús hasta el fin? La primera dimensión del perdón: yo no te condeno. Tiene que ver, escuchen por favor, hermanos, esto tiene que ver con la culpa de los pecados cometidos. Con la culpa de los pecados cometidos. Cuando pecamos, estamos condenados a los ojos de Dios, porque somos culpables. No hay escapatoria. Somos culpables de los pecados cometidos. Ahora,
lo primero que hace el perdón de Dios, lo primero que hace el perdón de Dios es sacar de nuestras espaldas la condenación. Yo no te condeno. Esto respecto a todo lo que había hecho durante toda su vida. Todos los pecados perdonados, borrados, solucionado todo el pasado de la mujer. Yo no te condeno. Necesitamos aprender, hermanos, más que aprender. Necesitamos experimentar esta dimensión del perdón de Dios. No podemos vivir como si no hubiésemos sido perdonados, recordando los pecados pasados una y otra vez. Y volvemos a decirle, Señor, perdóname. Y luego volvemos a recordarlo y volvemos a decirle a Dios, por favor, perdóname. Esto ofende a Dios. Porque Dios no necesita que le recordemos el perdón que necesitamos, aunque te sientas culpable, aunque te sientas mal. Eso solo es un problema tuyo y de tu conciencia. Porque con Dios ya está resuelto. Yo no te condeno. Todo lo que has hecho en tu vida ha sido perdonado. El perdón que Dios ofrece no se limita a solucionar el problema de la culpa. Cuando Dios dice, yo no te condeno, Él está hablando de algo que ya está solucionado. ¿Y saben dónde, hermanos? En la cruz. ¿Creemos esto? No depende de ti, de lo que hiciste, o de lo que puedes hacer, o lo que dejaste de hacer. No. Esto es algo que está fuera de nosotros porque está en la cruz. Ya fue pagado. No depende de ti ni de la gravedad de lo que hiciste. No depende de esto. Todo depende de decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Perdóname. ¿Listo? Ya está. Si somos sinceros de corazón. Así que mi mayor problema no son los pecados que cometí, porque para esto la cruz es mi solución. Si solo fuera esto, yo diría, qué bueno, pero no suficiente. Porque mi mayor problema no son los pecados que ya he practicado. Mi mayor problema es la tendencia que tengo a seguir practicándolos. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Y ahora la segunda parte. Vete y no peques más. ¿Cómo podemos comprender esta orden de Dios? Vete y no peques más. Mira, cuidadito, te estoy observando. Mira cómo te vas a portar ahora.
¿Eso fue lo que hizo Jesús? Por supuesto que no. Todas las órdenes de Dios, todos sus mandamientos, antes que ser órdenes y mandamientos, son promesas. Cada orden de Dios es una promesa para poder cumplir esa misma orden. Por favor, hermanos, ¿comprendemos esto? Cuando Jesús dijo, vete y no peques más, virtualmente le estaba diciendo, hija, si permaneces conmigo, yo te daré el poder para cambiar la vida y para siempre, una vida de victoria sobre el pecado. Aquí está la segunda dimensión del perdón de Dios. Una nueva vida de victoria, cambios, transformación. Es esto lo que Dios nos está ofreciendo. No solamente librarnos de la culpa de lo que hiciste, eso ya está. Dios te ofrece poder para tener victorias en tus luchas. Eso no significa que la mujer salió y nunca más hizo nada errado. He equivocado, hermanos, no es esto. Pero aquí es donde comienza el crecimiento cristiano que nos ofrece Dios. Una vida nueva, santificación. Esto no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo en mí. Vamos a imaginar. Perdón, hermanos, estoy mirando la hora y le dije a mi esposo en la semana, papi, me preocupa. No lo puedo acortar más. Así que discúlpenme, pero ya voy a terminar enseguida. Vamos a imaginar, dos jovencitos, no adventistas, llegan a nuestro colegio y entonces comienzan a aprender que se puede vivir de otra manera, sin peleas, sin alcohol, sin vicios, sin juerga, y les gusta. Y comienza el cambio en sus vidas. Pero aquí que llegan las vacaciones y cada uno se vuelve a su casa. Y en el camino a la casa, uno de ellos pasa por un salón y escucha una música que sin querer se le empiezan a mover los pies y el cuerpo. Y comienzan los recuerdos, ¿no? Cuánto me divertía, qué lindo estaba esto. Y dice, ay no, Señor, ahora te conozco a ti, perdóname, por favor, ayúdame, no quiero entrar. Y sigue unos pasos más. Y se da vuelta y otra vez la tentación. Señor, ayúdame. Y así unas cuantas veces hasta que finalmente se va a su casa sin haber entrado al boliche. El segundo joven también vuelve a su casa. Pasa por el boliche como si nada. Sigue su camino, llega a su casa. A juicio de ustedes, ¿cuál de los dos obtuvo mayor victoria? ¿El primero o el segundo? Error. El segundo. El segundo. Y con esto, hermanos, quiero decir que la lucha con Dios, el Señor, ayúdame para que no caiga en este pecado, porque aquí hay algo
que me atrae. ¿Por qué digo que el segundo fue más vencedor? Porque Dios había limpiado su corazón. Ya no había tentaciones. Esto es lo que Dios hace. Que el primero lo va a lograr si permanece con Jesús, seguro. Pero es un tema del corazón. Miren, Salmo 51. Cuando David ora con Dios, muy pocos versículos son en referencia a su pecado. El Salmo 51, la mayor parte de su grito es: límpiame, transfórmame, renuévame. Cuestiones del corazón. Queridos míos, quisiera yo que lo que quise decirles hoy lo hayan podido comprender. Con Dios siempre hay salida. Y dice un poema: soy un grano de arena en la inmensidad. No que yo sea una gran cosa, pero cabe el mundo entero en mi pecho. Cargo todas las memorias, todos los sabores que algún día probé. Llevo conmigo los abrazos que gané, mas si tienes que defender en una palabra, resumir mi historia en una sola canción, si de esta vida llevo solo un nombre, ese nombre es Cristo. Todo lo vivido, todos los amores, todos los amigos que gané, nada es mejor. Encontré a mi Cristo. Que esta sea nuestra experiencia. Amén.